Hola, buenos días con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaís Becerra y vamos a dar inicio a esta asistencia técnica sobre la presentación de los entregables de enero que tenemos que hacer ahora en enero del 2025 en el marco de la implementación del sistema de control interno. Bien, entonces, antes de comenzar, quería avisarles que en el chat tenemos el registro de asistencia. Por favor, su apoyo para completarla. De esa forma vamos a tener los correos electrónicos para que puedan para que nosotros podamos luego reenviarles la información que vamos a revisar y ustedes tengan esta información. Y por favor, asegúrense de escribir correctamente sus nombres, también la UGEL o la DREA o la entidad a la que pertenecen y también sus datos, por favor, sus datos personales. Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, el siguiente. Listo. A ver, vamos a empezar dando a conocer la información general sobre el sistema de control interno y me gustaría que me ayuden, por favor, comentándome, por favor, si las personas que están en esta asistencia ya tienen conocimiento o alguna experiencia relacionada a la presentación de los entregables que tenemos que hacer ahora en el mes de enero. Me ayudan, por favor, escribiendo en el chat si ya conocen, todavía no, es la primera vez que están viendo, tal vez ya tienen como experiencia presentando esta información y así tratar de darles la información que corresponde, ¿no? Ya, Francisco, primera vez la presentación en enero. Isabel nos dice que en mi caso sí tengo experiencia en haber presentado los entregables. Genial, gracias Isabel, gracias Francisco. A ver, ¿alguien más se anima a dar una respuesta? A ver, ya tengo experiencia. Bueno, a Gabriel también, gracias. Primera vez. Ok, ha habido cambio de operador y de responsable, poca experiencia, ya tengo experiencia. Ya, ok, entonces es como que el público es combinado, ¿no? O sea, hay gente que sí sabe y otra que todavía va a conocer. Entonces, miren, vamos a tratar de, para los que ya conocen, de refrescar la información general sobre el sistema de control interno y mientras para los que recién están conociendo este sistema, pues vamos a darles esa información, ¿sí? Vamos a comenzar con la base legal. A ver, nosotros implementamos sistema de control interno pues por la directiva 006, eso ya lo conocen y para los que no, pues lo estamos dando a conocer, lo estamos recordando. Y esta directiva 006 que nos da los lineamientos para implementar sistema de control interno ha sido actualizada cuando? En julio del 2024. Y aquí tenemos la última actualización donde nos dicen ya que tenemos unas fichas para la atención de las preguntas del cuestionario que están aprobadas y hay algunos detalles en los cambios, ¿no? Que ahora les vamos a dar a conocer respecto, por ejemplo, a los plazos de presentación de los entregables. Bien, entonces eso es lo que tienen que conocer sobre base legal. Ahora vamos a la finalidad y los objetivos sobre el sistema de control interno. A ver, ¿cuál es la finalidad de este sistema? Es permitir que las entidades del Estado, todas las entidades del Estado, porque todos implementamos sistema de control interno, pues usen este sistema como una herramienta de gestión permanente. ¿Por qué? Porque hace la revisión continua, permanente de diferentes sistemas administrativos en nuestras entidades, pues que deberían implementarse o deberían estar cumpliéndose de todas maneras. Y también pues tiene varios objetivos este sistema. Por ejemplo, de entre estos seis podemos mencionar uno que es el principal, el que nos obliga es cumplir el que dice cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. ¿Por qué? Porque como les decía, se revisa aquí, se revisa aquí el cumplimiento de la implementación de diferentes sistemas administrativos en recursos humanos, en logística, tecnologías de la información, en temas de planificación y presupuesto, etcétera. Entonces, esa es una herramienta que nos va a ayudar a hacer como un checklist, ¿no? O sea, ¿qué estoy cumpliendo, qué no estoy cumpliendo y qué puedo mejorar en mi gestión? Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, más allá de cumplir solamente con implementar sistema de control interno o pues que la Contraloría nos está diciendo que está haciendo control interno. Y además hay que recordar que el sistema de control interno es diferente al sistema o es diferente a las acciones que se dan de control externo, como por ejemplo cuando lo hace el OSI, cuando lo hace la Contraloría, cuando lo hacen las sociedades de auditoría. Ese tipo de acciones, de actividades son controles externos que no se realizan por la entidad. La diferencia aquí es que nosotros hacemos un control interno que es como una autoevaluación y aquí no interviene, o sí, no interviene la Contraloría. Ya cuando nosotros presentamos los resultados es ahí donde nos pueden hacer observaciones o recomendaciones. Bien, entonces continuamos.
Recordemos también sobre los responsables de la implementación del sistema de control interno. Para que se familiaricen con las siglas, por si acaso, SCI significa Sistema de Control Interno. Bien, entonces dentro de los responsables tenemos a tres roles. El primero es el titular de la entidad, pues necesitamos a alguien que lidere la implementación de este sistema y ese titular de la entidad como revisando y aprobando los documentos que se remitan a la Contraloría mediante o derivadas de la aplicación de la Directiva 006. Y pues para revisar y aprobar conoce el sistema. Luego tenemos al segundo rol, que es el órgano, unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. Y aquí vienen las oficinas con máxima autoridad administrativa, es lo que nos dice la directiva, y pues esto se va a adecuar a cada tipo de entidad. No siempre es la misma dirección oficina en todas las entidades. Por ejemplo, aquí en el ministerio, quien es el responsable de la implementación del sistema de control interno es la Secretaría General, pues porque es la máxima autoridad administrativa en temas de administración. Entonces, en cada entidad esto va a depender, va a ser distinto. ¿Y cuál es la responsabilidad de implementar el sistema de control interno o sobre la implementación de control interno? Es la coordinación o la articulación entre todo el ministerio, la información que solicita y la información que solicita la Contraloría mediante esta directiva 006. Entonces se va a encargar de coordinar con estas áreas, va a solicitar la información, va a hacer seguimiento, va a tener en cuenta los plazos que pone la Contraloría para presentar la información oportunamente y en la forma que también lo solicita. Y luego tenemos a los otros órganos, unidades orgánicas que participan en la implementación. Y aquí vienen todas las áreas, todas las direcciones o todos los procesos de cada una de nuestras entidades, DRES, GRES, UGELES, escuelas y todas las demás entidades del pliego 10. Entonces, ¿cuál es ese rol? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Es el de proporcionar la información y documentos requeridos por el órgano responsable de la implementación del sistema de control interno, pues para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva 006. ¿Sí? A ver, coméntenme por favor las personas que están aquí presentes, ¿en qué rol se identifican? Tal vez están en el área responsable o en el equipo responsable de la implementación, o podría ser que ustedes se encuentran dentro de estos otros órganos, unidades orgánicas que participan de la implementación. A ver, Isabel, tenemos que ella forma parte del órgano responsable, Gabriel está también parte del órgano responsable. Ok, entonces aquí están sobre todo las personas que se encargan de la implementación, ¿no? De estas coordinaciones para que se pueda implementar el sistema de control interno en otras unidades. Ok, aquí acá se nos dice que está en otras unidades orgánicas. Ellos se encargan de brindar la información que requiere el sistema, ¿sí? Mientras que el órgano responsable nos ayuda a articular toda esa información, a ordenarla y a presentarla a la Contraloría. Entonces, prácticamente toda la entidad está involucrada en la implementación de este sistema. A ver, vamos a ver lo siguiente. Sobre las obligaciones y responsables, bueno, responsabilidades ya sabemos que todos estamos obligados a implementar el sistema de control interno, pues porque si no, este es pasible de sanción, ya que se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por el incumplimiento de lo que se dispone en la Directiva 006 sobre las diferentes actividades que se tienen que hacer para implementar este sistema. Bien, ahora recordemos también sobre el modelo de implementación del sistema de control interno. ¿Cómo implementamos el sistema de control interno? Pues ejecutando estos tres ejes, que estos tres ejes son como eh, actividades o son las actividades principales para implementar el sistema de control interno. Lo que tenemos que hacer ahora para la presentación de los entregables de enero, ¿qué es? Está en atención al eje supervisión. Vamos a empezar el año 2025 en enero con la presentación de los resultados sobre el eje supervisión. Uno de los entregables está relacionado al seguimiento de la ejecución del plan de acción anual sobre las medidas de control y sobre las medidas de remediación. Y lo segundo es la evaluación de la implementación del sistema de control interno. Y cuando hablamos de evaluación de la implementación, nos referimos al cuestionario, a las preguntas que están en el cuestionario de la directiva, que son las 63 preguntas. Entonces, lo que nos toca
responder ahora en enero es sobre justamente la implementación del eje supervisión y sus dos entregables. Luego, mientras que el eje cultura organizacional y el eje gestión de riesgos, esos entregables los vamos a presentar hasta el último día hábil del mes de marzo. Entonces, tenemos como enero, febrero y marzo para trabajar la información que nos piden eh, sobre el eje cultura organizacional y el eje de gestión de riesgos. Pero ahora nos vamos a concentrar, dado el tiempo, sobre el eje supervisión. A ver, continuamos. Entonces, aquí tenemos la lista de los entregables que tenemos que presentar en el 2025, ahora, a inicios del 2025, pues porque después se tienen que presentar en julio y nuevamente al siguiente año. A ver, como les decía, lo primero que tenemos que presentar es el segundo reporte de seguimiento del plan de acción anual. Aquí tenemos el seguimiento a la implementación de las medidas de control y las medidas de remediación. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En enero. Y también tenemos el entregable de evaluación anual de la implementación del SSI. ¿Esto en qué consiste? En atender las preguntas del cuestionario. ¿Y quiénes lo vamos a presentar? Los vamos a presentar todas. Todas las entidades del Estado presentan esta información hasta el último día hábil del mes de enero. Entonces, ahora nos vamos a centrar en estos dos entregables de la lista, los dos primeros entregables de la lista. Si hubiera alguna consulta, por favor, pueden escribirla en el chat mientras vamos desarrollando la capacitación y también vamos a ir respondiéndolas. A ver, entonces vamos a comenzar con el primer entregable, que corresponde al eje de supervisión, y el primer entregable es sobre el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual, plan de remediación y plan de control. Recuerden que cuando se establecieron estos planes, el plan de remediación y el plan de control, se establecieron en el mes de marzo del 2000, perdón, enero, perdón, fue en marzo del 2024. Entonces, en marzo del 2024 se presentaron un plan de remediación y se presentó un plan de control. Entonces, durante todo el 2024 se entiende o se entendería que durante todo el 2024 se han implementado estos planes. Y lo que ahora toca presentar es justamente esas evidencias de haber implementado las acciones que se han propuesto dentro de este plan de remediación y plan de control. ¿Y cómo se supone también o cómo se entendería que han realizado el seguimiento a la implementación de estos planes? Pues principalmente que se haya hecho mensualmente. ¿Y por qué se hace mensualmente? Para cumplir una de las preguntas del cuestionario. Una de las preguntas del cuestionario dice que se tiene que solicitar mensualmente la información y otra es que las áreas que implementan estos planes de remediación y de control también respondan mensualmente. Y eso de las preguntas lo vamos a ver más adelante, pero es algo que tenía que precisar sobre la frecuencia del reporte. Entonces, lo que se va a presentar ahora es justamente las evidencias de haber implementado el plan de remediación y las evidencias de haber implementado el plan de control. Entonces, a ver, y para que los que no conocen cuál es ese formato del plan de control, plan de remediación, pues es este. Cuando se presenta a la Contraloría esta información, nos sale este reporte. Y aquí, como ven, es el plan. En este caso, el que estoy encerrando en este círculo de color amarillo es el plan de remediación, donde indica cuál es la deficiencia del sistema de control interno, cuál ha sido la medida de remediación que se ha propuesto, quién se encarga de implementar, las fechas de implementación y los medios de verificación. Entonces, todo esto sobre esos medios de verificación y los plazos, pues, y la medida de remediación es lo que se evidencia ahora de que se ha implementado. Por ejemplo, en este caso, en el caso de este plan, hay una deficiencia que es relacionado a que la entidad no cuenta con un sistema informático. Si pueden leerlo también, la entidad, aquí dice, no cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permita efectuar la distribución y determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los controles. Eso, perdón, el seguimiento de los documentos. Esa era una deficiencia a inicios del 2024. Entonces, para ello han implementado o han propuesto una medida de remediación. ¿Y cuál era? Era cumplir con el cronograma de implementación del ESINAT establecido por el MINEO. En este caso, pues esa medida les va a ayudar a mitigar o a superar esa deficiencia que han encontrado.
aquí han colocado quién se encarga de realizar ese seguimiento o ese cumplimiento del cronograma de implementación del sistema, de cuándo a cuándo lo iban a hacer y también cómo iban a evidenciar. Por ejemplo, aquí la evidencia dice reporte de instalación del sistema de trámite documentario en la PC de la entidad. Un reporte de capacitaciones también sobre la implementación de este sistema. Entonces, es esto, es justamente esto lo que se tiene que evidenciar ahora de que se ha cumplido y de que se ha implementado. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo de el plan de control. También hay el riesgo que se ha identificado, la medida de control, quién se encargaba de hacerlo, los plazos y el medio de verificación. También se va a responder o reportar sobre la implementación de las medidas de control, ¿sí? Para los riesgos que se han identificado. Entonces, se entiende que durante todo el 2024 se ha recopilado esta información y lo que toca ahora es presentarlo. ¿Y qué información se tiene que presentar? Específicamente se tiene que presentar cuál es la acción que se ha desarrollado respecto a esa medida de control que se ha propuesto o medida de remediación. Luego, de cuándo a cuándo se ha realizado. Por ejemplo, si en el ejemplo hemos visto que la medida de remediación era que se sigue el cronograma de implementación, pues la acción desarrollada debería ser de que se ha implementado el cronograma de implementación del sistema de trámite documentario. ¿De cuándo a cuándo? Pues se hizo desde el mes de junio hasta el mes de diciembre de 2024. ¿Cuál es la descripción del medio de verificación? Tengo que decir que estoy subiendo, por ejemplo, esto o tengo como evidencia el formato de seguimiento o la capacitación, porque eso estaba en mi plan. O sea, tiene que tener congruencia, tiene que estar relacionado. Y finalmente, ¿cuál es el estado de implementación de la medida? Idealmente debería decir que está implementada. O sea, con todas esas acciones que he hecho durante el 2024, coloco que está implementada. Podría ser que hay casos que diga que está no implementado. Eso significaría responsabilidad administrativa, porque no podemos proponer un plan y después dejar de hacerlo, pues, ¿no? Entonces, no deberíamos responder uno implementada, pero si corresponde, es pues ya, va con responsabilidad administrativa. Luego, ya no hay la opción de poner en proceso, porque el plan se ha tenido que implementar hasta el último día hábil de enero del 2024. Tampoco queda la opción de pendiente, podría ser la opción de no aplicable y desestimada, que bueno, esos también tienen responsabilidad administrativa, porque desestimada es que simplemente están decidiendo no hacerlo y no aplicable es que, bueno, en este caso sería que hay algún factor externo a esa entidad que no les permita implementar esa medida de remediación o control que han propuesto. Entonces, esa es la información que se tiene que recopilar por la implementación de estos planes de control y de remediación. Cabe resaltar que si, por ejemplo, en este momento dicen ya, después de la asistencia técnica, he escuchado que tenía que haber implementado mi plan de control y plan de remediación y voy a implementar, pues no valdría porque las fechas, la evidencia se estaría generando en enero y ya no corresponde, ya no sustentaría que lo he implementado en el 2024. Entonces, no podríamos como que forzar esa figura, ¿no? Porque sería, pues, de todas formas, un incumplimiento. Entonces, aquí tengo unos pantallazos sobre el aplicativo, lo que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes van a entrar al aplicativo y quieran registrar la información sobre el plan de la implementación del plan de control y el plan de remediación, van a encontrarse con una lista. Así aquí están recortes para que puedan ver específicamente esa información que requiero mostrarles. Van a ver, por ejemplo, el producto priorizado. Este es el caso para reportar el plan de control. El riesgo que se ha identificado, la medida de control, la unidad orgánica responsable, de cuándo a cuándo se tenía que implementar y finalmente aquí va a decir en proceso, pendiente, etcétera, dependiendo del último estado que hayan registrado. Ok, y cuando ustedes registren las evidencias de la implementación de este plan de control, de estas medidas de control, les va a aparecer esta pantallita. Entonces, ¿qué tienen que colocar? La acción que han realizado, es lo que les comentaba, ¿no? Toda esa información se solicita, se recopila durante el año porque cuando llenen el aplicativo les va a pedir qué acción han realizado respecto a esa medida de control que han propuesto, por ejemplo, que aquí es participar en charlas de ética. Luego, ¿de cuándo a cuándo se hizo esa acción? Puede ser que lo hayan hecho en enero, no, perdón, en mayo, junio, julio, agosto, etcétera.
Cuando lo hayan hecho, se coloca aquí. Luego tengo que escribir el medio de verificación, tengo que escribir la evidencia que voy a subir. Por ejemplo, pues serán listas de asistencia, tal vez fotografías si la reunión fue en vivo, etcétera. Y pues tiene que estar relacionado también a las evidencias que yo propuse en el plan. Y también voy a finalmente adjuntar el documento que sustente todo lo que he descrito en la acción y en la descripción del medio de verificación. Luego, esa es la parte cuando yo subo mis evidencias. Y luego tengo que decir en el sistema, en el aplicativo, de que esa medida finalmente que yo estoy diciendo sobre que era participar en charlas éticas, ¿cómo está? ¿Está implementada? ¿Está no implementada? ¿Está no aplicable o está desestimada? Pues idealmente, si tenemos todas las evidencias, debería decir que está implementada. Luego, continuamos. Entonces, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda hasta acá? Por favor, vayan escribiéndolo en el chat. Pueden escribirlo en el chat y yo lo voy leyendo. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es sobre el reporte de la implementación del plan de control y el plan de remediación. La ruta para reportar la información es la misma. Ya. Plazos para la presentación de este seguimiento. Esto se hace 2 veces al año, pero ahora nos corresponde presentar el seguimiento anual de todo lo que se ha trabajado en el año 2024. ¿Hasta cuándo vamos a presentar esta información? Hasta el último día hábil del mes de enero. A ver, si agarramos nuestros calendarios, el último día hábil del mes de enero es el 31. El viernes 31 de enero tenemos que subir esta información en el aplicativo. Pues se tiene que subir, el responsable tiene que visar, el titular de la entidad tiene que aprobar y luego se tiene que mandar a la Contraloría. Y por favor, no lo hagan el mismo día. ¿Por qué? Porque todas las entidades del Estado están subiendo la información. Entonces, ese sistema colapsa. Entonces, háganlo días antes para que no tengan problemas con el aplicativo. Además, que tienen que verificar sus accesos al sistema y no tengan problemas para subir la información y luego enviar la información. A ver, dice Francisco, la columna explicación, justificación, comentario es obligatoria. No, no es obligatoria. A ver, espérame, voy a retroceder. No, no es obligatoria. En el caso de no implementada y no aplicable, sí, cuando yo he marcado y he hecho como que la prueba de marcar no implementada, no aplicable, te pide que llenes esto. Pero obviamente esto, la explicación de justificación, comentario, ya lo tienes de sustentos, ¿no? El área que ha reportado, que ha dicho que no ha implementado, te está diciendo por qué no lo implementó. El área que tenía que implementar su medida de control, que era, por ejemplo, participar en charlas de ética y le marcó no aplicable, pues te va a decir por qué no fue aplicable. Igual si marcan desestimada, te va a decir por qué no, por qué lo desestimaron y esa información iría ahí. Luego, Isabel dice, ¿solo se cargan los medios de verificación que evidencian la implementación de las medidas de control? Si se cargan, en el aplicativo les va a salir una lista de todos los productos, todos los riesgos y todas las medidas de control que han registrado. Entonces, por cada medida de control tienen que subir las evidencias. El mismo caso para remediación. Les va a salir todas las deficiencias y todas las medidas de remediación que han propuesto y se tiene que subir evidencias para todas las medidas de remediación. Bien, entonces, continuamos. Y recuerden, por favor, registrar su asistencia. Nuevamente tenemos el link de asistencia en el chat. A ver, continuamos. Ese es el primer entregable. Lo que hemos visto hasta ahorita es el primer entregable. Ahora vamos a ver lo del segundo entregable. Ay, no, perdón, estábamos viendo aquí la fecha. Ya. ¿Hasta cuándo tenemos que presentar esta información de seguimiento? Hasta el último día hábil del mes de enero, hasta el 31 de enero de este año. Ojo, no lo hagan el último día, por favor. ¿Por qué? Porque el aplicativo colapsa, se dan cuenta que tal vez el titular no tenía los accesos, el responsable no tenía los accesos, cambiaron de responsables, etcétera. Entonces hay que hacerlo con anticipación. Y también, ¿qué información se presenta? ¿Qué se va a presentar? Les decía que como corresponde aquí la presentación anual de todo lo que se ha implementado en el 2024,
24. Aquí se presenta todo lo que se ha generado en el 2024 también, toda la información obtenida hasta el último día hábil del mes de diciembre. Este año hemos entrado al aplicativo de la Contraloría y estaba cargada la información que se presentó hasta julio, entonces faltaría completar la información que se ha generado de julio hasta diciembre. Entonces, el aplicativo nos está dando ya la información que se presentó el primer semestre. Ahora tenemos que subir lo que quedó del segundo semestre para completar el año. Eh, Ojo, también, como les decía, si ahorita están dándose cuenta de que no han implementado el plan de control y el plan de remediación y no se tienen las evidencias, pues no se pueden implementar en este momento. O sea, en lo que queda de enero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa evidencia ya no tiene fecha, ya no corresponde al 2024, sino ya estamos en el 2025. Y el plazo era implementar todo hasta el último día hábil del mes de diciembre. Ok. Entonces, en ese caso, a ver, si alguna entidad se está dando cuenta de que no implementó sus planes de remediación y control, pues la opción que tendrían que poner sería el que no se implementó. Igual tienen que reportar la información de qué es lo que se hizo, qué es lo que se hizo con esa información, porque dejar de presentar el entregable también es un incumplimiento. Entonces, tendrían que presentar su entregable, pero indicando pues que las medidas de control, remediación, no se implementaron con la justificación que corresponda. Ah, ok. ¿Hasta qué fecha de diciembre se considera el último día hábil? Bueno, a ver, según el calendario que teníamos de diciembre, el 23 fue no laborable, el 24 también, el 25 de diciembre, 26 y 27 fueron días hábiles. El 30 y el 31 no, fueron no laborables. Entonces, el último día hábil de diciembre fue el 27 de diciembre. Todo lo que hemos generado hasta el 27 de diciembre entraría para la presentación de esta información. A ver, continuamos. Ya, ahora sí vamos al paso 2 sobre la evaluación de la implementación del sistema de control interno. Cuando escuchemos evaluación de la implementación, ¿a qué se refiere? A ver, díganme ustedes en el chat, por favor. ¿A qué les hace referencia? ¿Qué se presenta acá sobre la evaluación de la implementación del sistema de control interno? Ah, ok. Entiendo lo de que elaboraron el 30 y el 31, sí, pero, o sea, se emiten, hay una resolución sobre los días laborables y los feriados también para el sector público, ¿cierto? Entonces, en base a ello se cuenta. Luego, a ver, Rodolfo nos dice las fichas, califica las evidencias, Nancy el cuestionario, el acta del cuestionario 63, 60. Exacto, sí. Cuando hablamos de evaluación de la implementación, se está refiriendo al cuestionario de las 63 preguntas. Entonces, aquí tenemos que presentar qué cosa, el cuestionario o las respuestas al cuestionario. A ver, vamos a ver la siguiente. Ya, a ver, aquí tenemos eh, dos preguntas del cuestionario como ejemplo. La pregunta uno, que habla sobre capacitaciones en ética e integridad. La pregunta 2, es sobre si la entidad ha aprobado y dispuesto difusión de las disposiciones del Código de Ética, perdón, el Código de Conducta, documento que haga sus veces que regule la conducta de los funcionarios y servidores en la entidad. Entonces, el cuestionario, cuando entramos a la directiva, pues lo vemos así, ¿no? ¿Cuál es el eje, el componente? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las opciones de respuesta que nos da? Si podemos responder con bueno, sin valoración sería el no aplicable, ¿no? Si respondemos con un no, con parcialmente con un sí, etcétera. Entonces, es aquí donde agarramos el cuestionario y nos ponemos a revisar todas las preguntas del cuestionario para saber qué pregunta corresponde a quién, solicitar la información, solicitar las evidencias que se generaron hasta el último día hábil del mes de diciembre del 2024. ¿Y cómo vamos a responder estas preguntas? A ver, para los que todavía se están familiarizando con esta información, es que, por ejemplo, yo tengo aquí la pregunta uno. ¿Los funcionarios y servidores de la entidad han participado al menos en una capacitación sobre ética e integridad? ¿Cómo vamos a responder? Pues primero identificando al área responsable de gestionar capacitaciones, ¿no? Eso también va a depender de cada entidad, de la organización de cada entidad. Lo puede hacer recursos humanos, lo puede hacer dirección. En este caso, por ejemplo, aquí en el Minedu lo hacemos la OTEPA, gestiona estas capacitaciones. Entonces,
Ok, identificamos a la persona que, o al equipo de trabajo que se encarga de cada una de la información que nos pide por funciones y le solicitamos la información. Y nos va a responder así de frente en un documento. No. ¿Cuál es su respuesta? No, parcialmente sí. No. Para eso se tiene que presentar un sustento. ¿Y cuál es? Esto que tenemos en pantalla, que son las fichas de revisión. Estas fichas ya se encuentran aprobadas en la Directiva 006, en esta última modificatoria que les mencionaba que se ha hecho en el mes de julio. Entonces, hay que leer lo que dice cada una de estas secciones que han puesto con criterios sobre cómo voy a responder mi pregunta. Por ejemplo, a ver, creo que puedo hacerle zoom acá un ratito. Por ejemplo, a ver. La pregunta uno, capacitaciones sobre ética e integridad. Leemos criterios generales. ¿Para qué revisamos? Porque tenemos que cumplir cada uno de los ítems que nos piden. Por ejemplo, en el primer ítem dice documento emitido por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, en el que se identifica la cantidad total de funcionarios y servidores con vínculo laboral, contractual, en cuyos contratos se haya establecido ya. Entonces, aquí tengo que tener un documento donde Recursos Humanos o quien haga sus veces me diga en nuestra entidad hay, no sé, 1.000 trabajadores. Listo. Cumplo. Pongo aquí el nombre del archivo y el número de hoja, porque todo lo que voy a poner aquí va a ir unido en un solo PDF. Luego voy al criterio 2, dice, documento que precisa el contenido de la capacitación. Entonces también, si lo tengo, voy a poner, pues, no sé, como una especie de, bueno, un documento, ¿no? Que nos da el capacitador, donde está el detalle de todos los temas que se ha tocado en esa capacitación. Voy al criterio 3, dice documento que precisa el conocimiento del expositor. Entonces también aquí el expositor debió tener un curso de 24 horas sobre ética e integridad. Entonces coloco, cumplo, sí cumplo, tengo certificado y lo coloco dentro de mi PDF que me va a dar el sustento a todo esto. Y el criterio 4, documento que incluye la lista de participantes y de ser posible fotografías, capturas de pantalla, certificados o constancias. También pongo la lista de asistencia de todos los que participaron con las evidencias que nos sugiere. ¿Cumplo o no cumplo? Cumplo. Y aquí que dice, todos los criterios generales son de cumplimiento obligatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en alguno de estos, de esta columna, digo no cumplo, pues automáticamente mi respuesta va a ser no, como nos dice acá. Entonces, si cumplo, tengo todo, voy a poner hasta ahí voy a tener una respuesta entre sí y parcialmente. A ver, vamos al segundo, la sección que dice criterios específicos. Nos dice un documento que indica la participación de más del 80% del total de funcionarios y servidores en al menos una capacitación. Entonces, si yo tenía mi recursos humanos o quien haga sus veces en su momento me dijo, bueno, tenemos 1.000 servidores en la entidad. ¿Cuántos han participado en la lista en la capacitación? Por ejemplo, 800. Entonces tendría, bueno, ya le vamos a poner 900 han participado. Estaría cumpliendo con esto, ¿no? Con el primer criterio, que tengo más del 80% del total de funcionarios y servidores que han participado. Eso quiere decir que cumpliría el primer criterio. ¿Qué pasa si haciendo la cuenta solamente ha alcanzado a 500 funcionarios? Pues ya, 400, perdón. No, 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 para entrar dentro de este segundo le vamos a poner 600 funcionarios. Estaría dentro de este criterio 2 que dice documento que indica la participación de más de 50 y menos o igual a 80%. Entonces estaría en el segundo criterio, ¿sí? Y, y seguimos leyendo. Dice, de no cumplir con ninguno de los criterios específicos, consignar no. ¿Qué pasa si yo he dado la capacitación, tengo todas mis evidencias de la primera parte, pero solamente he cumplido el 20%, solo he capacitado 200 personas? Mi respuesta va a ser no. Listo. Y aquí tengo mis respuestas. Si cumplí, sí es más del 80%, parcialmente entre 50 y 80, y si tuve menos del 80, ya otra vez mi respuesta se vuelve no. Y también hay que revisar luego de esta hoja hay una sección como de actividades que nos da más detalle de cómo es que, de cómo se deben organizar este tipo de información y nos va a pedir también nos va a dar como que, por ejemplo, se haya convocado al personal, que se hayan, otra vez, que se hayan hecho el recojo de evidencia mediante listas de asistencia, fotografías, que el capacitor haya tenido 24 horas. Entonces, es bueno revisar esa segunda parte.
A ver, a ver, vamos a leer las preguntas. Dice la implementación. Estas fichas ya no van a ser, Patricia nos dice, estas fichas ya no van a ser modificadas porque el año pasado la Contraloría sacó a último momento la modificación. Sí, o sea, a estas alturas no deberían modificar, sí, porque ya las aprobaron en julio. Sería, la verdad, una locura que las modifiquen ahora en este mes. No creo, no deberían hacerlo porque nos pondrían en apuros a todos. Pero bueno, hasta ahorita esa es la información. Lo que se aprobó en julio es la ficha aprobada y es sobre lo que todos estamos trabajando. Ya, a ver, ahora continuamos. Como les decía, entonces vamos a tener diferentes respuestas por cada una de las preguntas. Hay las opciones de sí, de parcialmente, de no y no aplica. Sí es cuando he cumplido todo lo que pide la ficha, todos esos criterios. Parcialmente es cuando he cumplido pues algunas partes, ¿no? En alguna medida lo que nos dicen las fichas. No es cuando no cumplí y no tengo la evidencia, no tengo con qué sustentar. Así yo haya hecho las acciones, por ejemplo, de capacitación, pero no tengo cómo evidenciar cada uno de esos puntos, pues mi respuesta va a ser no, porque todo tiene que ser evidenciable para la Contraloría. Y no aplica, esto va a depender. Hay opciones o hay preguntas, por ejemplo, que hablan de gobiernos regionales, de municipalidades, que por la naturaleza de nuestras actividades, de todos los que estamos aquí en esta reunión, pues automáticamente no aplica. Y para eso tenemos que presentar un sustento. No es que yo marco no y punto, no, porque si no, el sistema va a pensar de que yo estoy incumpliendo. Ojo, entonces tengo que marcar no aplica y poner el sustento que corresponde. Aquí, como decía, ¿no? Cuando preguntamos, o perdón, cuando respondemos la pregunta sí, y, o sea, y también pues el área encargada que responde cada pregunta me tiene que mandar toda esa evidencia. Ay, me estaba olvidando, porque ellos son los que firman ya. Después les voy a hacer ver esa sección de la ficha. Y ellos tienen que ya mandarnos como que toda la información compilada con el orden para subirlo. Entonces, esto requiere sustento. Si respondo sí, necesito evidencia. Si digo parcialmente, tengo que mandar evidencia. Si respondo no, quiere decir que no lo hice o simplemente no recopilé la evidencia que correspondía. Si pongo no aplica, también necesito subir evidencia. Y bueno, y como resultado de haber respondido todas las preguntas, nos va a dar un nivel de madurez. O sea, es un indicador, ¿no? De cómo está mi entidad respecto a la implementación de esos sistemas administrativos. Luego, a ver, aquí tenemos un pantallazo de la información que se va a registrar en el entregable de evaluación. Y les va a salir así. Aquí dice el eje, que es a qué eje pertenece esa pregunta, qué componente. Bueno, eso es automático en el aplicativo. A qué principio, ya, y aquí está la pregunta. Otra vez el ejemplo uno. Sobre si los funcionarios y servidores han participado al menos en una capacitación, ¿yo qué voy a responder? No, parcialmente sí. Si pongo sí, tengo que cargar sustento. Si respondo parcialmente, tengo que cargar sustento. Si respondo no, ya no me sale la opción para cargar. Pero pues ese sustento tiene que estar acompañado de la ficha y tiene que estar ordenado, organizado según lo que hemos colocado en la ficha y nos pide también la ficha. Y ya, aquí como les decía, después de responder todas las preguntas y dependiendo de nuestras respuestas, nos va a salir un indicador que se llama el nivel de madurez del sistema de control interno. Y esto puede variar. Puede haber que una entidad esté como óptimo un año, al siguiente como avanzado, o al revés, ¿no? Que todos los años se vaya subiendo de inexistente a bajo, básico, intermedio. Es progresivo. Luego, ¿qué hacemos? A ver, en base de estos resultados de la evaluación anual, ¿qué va a salir? ¿Qué va a continuar? Vamos a tener que elaborar el plan de remediación. Si, por ejemplo, en esa pregunta de ética, e integridad, acá, si he dado una capacitación en ética y yo respondo no, ok. A ver, otro tema importante es aquí el de sincerar la información. No nos podemos inventar y decir, sí, 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 hice una capacitación en diciembre y la estoy haciendo ahorita, ¿no? En enero. No, ¿por qué? Pues porque la evidencia no va a corresponder y es mejor sincerar la información, porque recuerden, ahora OSI tiene los lineamientos para que hagan auditorías a la información que vamos a presentar sobre estas preguntas. Entonces, lo mejor es que sinceren la información, no porque, bueno, de pronto ha habido casos que nos han consultado sobre que
la entidad está muy preocupada y se ha dado cuenta de que la respuesta es no, pero el gerente, el titular quiere que respondan sí, sí, sí. Como sea, quiere que respondan sí. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay la evidencia que lo sustente. Y si responden sí, o si va a revisar y va a decir qué me has enviado, no, o sea, todo lo que me has presentado no corresponde y eso va a tener responsabilidad y se va a hacer todo un problema por haber respondido que sí cuando no tengo la evidencia. Si respondo no, es malo, tengo sanción, no, no tiene sanción, pero significa que yo tengo que trabajar este 2025 para remediar la situación. Y es ahí donde va. Si yo respondo esta pregunta, por ejemplo, que si he dado capacitación en ética e integridad a mis servidores y respondo que no, ya, ok, reconozco y digo, estoy haciendo un diagnóstico. Ojo, es un diagnóstico, una evaluación. Digo que no, pues ok, tengo un indicador de qué, de que en el año 2025 tengo que aplicar una medida de remediación y en el año 2025 sí cumplir con las actividades que me piden en la ficha para que yo al finalizar el año tenga mi evidencia y pues en el 2026 responda como sí esta pregunta. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Entonces, por eso aquí decía, de estos resultados de la evaluación, si he respondido a preguntas como no y parcialmente, voy a elaborar un plan de remediación. Y eso es lo que se hace para o se presenta en marzo. Entonces, si no tengo la evidencia del 2024, no hay sanción, ¿ok? O sea, no hay sanción en el sentido de que si yo marco no, me van a decir, ay, no cumpliste, ya, te castigamos. No. Yo estoy declarando de que hay no, ok, ahora trabajo para superarlo, para remediar y justamente por eso se llama esto, este documento que luego se presenta, plan de acción, sección medidas de remediación. Dice, en las respuestas no hay la opción de que, ah, sí, cierto, sí, o sea, el área que te está dando la información y te está diciendo que no, tiene que sustentar, sí, sí, Isabel, tienes razón. Si hay un área, recursos humanos, por ejemplo, es sobre capacitaciones y me dice, ok, estoy diciendo que la respuesta es no, me manda la ficha marcada como no. Tiene que haber ese sustento siempre. Y se marca con eso, sí. Ya, a ver, luego aquí lo que les decía, tenemos un ejemplo eh, de pregunta. Por ejemplo, si yo respondo no a una pregunta, tengo que implementar medida de remediación en el 2025. Si respondo parcialmente, también. Si yo respondo no aplica, pues no genera deficiencia, no tengo que hacer plan de remediación. ¿Por qué? Porque eso no aplica en el caso de las preguntas que hablan de gobiernos regionales, municipalidades, ¿sí? Tengan cuidado, no marquen no, por favor, porque el sistema no, no, no es tan avanzado como para que diga, ok, tú eres sector educación, no eres municipalidad, y sí, entiendo que tu respuesta es no porque no te corresponde. No, aquí se tiene que marcar no aplica y marcando el sustento que corresponde. Y si respondo que sí, pues tengo la evidencia que corresponde y no me va a generar deficiencia. Recuerden, no está mal, no es un castigo que pongan no o parcialmente, ¿sí? Es un indicador de que yo no hice las actividades que tenía que hacer y en el 2025 tengo que hacerlas. Y a ver, aquí, ¿cuándo tenemos que presentar esta información? Tenemos que presentar hasta el último día hábil del mes de enero también, al mismo tiempo que el anterior entregable. Se tiene que presentar hasta el último día hábil todas las respuestas de las 63 preguntas, siguiendo las fórmulas. Ah, ya, sí, ya está bien, Anderly. Dame un ratito, vamos a ver justo preguntas sobre las que le toca al equipo implementador. Ya, y también aquí continuamos, dice qué información se presenta y aquí se tiene que presentar todo. Acá sí se tiene que presentar todo lo que se hizo de enero a diciembre sobre esas medidas de perdón, sobre la implementación de cada una de las preguntas que nos pide, de todo el año. La ficha tiene que estar actualizada con la información de todo el año. A ver, luego, ok, entonces, antes de terminar, quería mostrarles lo siguiente. Mira, miren, a ver, le voy a poner aquí más tamaño. ¿Están viendo mi pantalla? He cambiado de, oye.
Ya miren, aquí tenemos un Excel con todas las preguntas del cuestionario. Entonces les comento, a ver, esto les quiero mostrar para que ustedes puedan, como organizar en alguna forma la información que manejan sobre las preguntas. Y también, pues si ya lo están haciendo en buena hora y si no, también se los vamos a compartir. Miren, por cada pregunta identificamos a quién le corresponde, ¿no? Esto, lo que dice oficina, son las oficinas, caso Minedo. Cómo trabajamos aquí en el Minedo. Y es algo que ustedes podrían hacerlo también. Entonces, toda la información que van a leer en esta columna de casos, oficina, caso Minedu, pues es porque cómo lo organizamos aquí en el Minedu. Y eso es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí están todas las preguntas. Les voy a mostrar las preguntas que no aplican. ¿Dónde está? Ahí está. Miren, por ejemplo, la pregunta 17, no sé si se ve, habla de que el gobernador regional o el alcalde ha informado al consejo regional o consejo municipal según corresponda la información sobre ejecución. ¿Qué voy a marcar? A ver, díganme en el chat. Nosotros que somos de entidades del sector de educación, ¿qué respuesta vamos a marcar? A ver, Elena nos dice no aplica. Gabriel no aplica. ¿Quién más se anima a dar una respuesta? Emelec nos dice no aplica. A ver, alguien más que tal vez piense distinto o te corresponde una respuesta no. A ver, si tenemos estas dos preguntas, la 17 y la 29, que nos habla de que el gobernador regional o alcalde informa al consejo regional, y la segunda de que los consejeros regionales regidores han registrado información sobre actividades de fiscalización, a nosotros como sector de educación, ¿qué nos toca marcar? ¿No aplica o no? El liceo no aplica porque debemos ya. Ok, entonces nosotros cuando llenemos esto, pues vamos a marcar no aplica. ¿Y tenemos que presentar evidencias, sí o no? Sí, sí, ya. Genial. Sí, eso por favor ténganlo en cuenta porque ha habido varios casos en otras entidades que marcaron no. Y como les digo, el sistema dice, ok, marcas no, tienes deficiencia, pero no corresponde, pues o sea, es como un error, ¿no? Tenemos que marcar no aplica y poner un documento que demuestre que nuestra entidad no es pues un municipio, un gobierno regional, sino es una entidad, no sé, una OGEL, una escuela, una ADRE. Bien, ya ver. Vamos a otras preguntas. Les quiero mostrar aquí las preguntas que aquí en el Minedu que en el Minedu el equipo implementador implementa sobre el sistema de control interno, porque como ven acá en la lista, no sé si se ve, hay preguntas de logística, o ASIGET es trámite documentario, o de NAGET es Oficina de Riesgos de Desastres, OGA es administración, luego ven contabilidad, STOIPAD que es la Secretaría Técnica, recursos humanos, hay preguntas de UNOME, que es el área que ve los procesos, o TEPA, que ve denuncias, modelo de integridad, recomendaciones OSI. UPP, Secretaría General, OTIC, etcétera. Hay varias áreas. Entonces les quiero mostrar las preguntas que nos tocan en el Minedu como equipo implementador, que tal vez ustedes también lo manejan así. Mm, A ver, ya, no es esta, equipo responsable, ya. Ahora sí, ya miren. En total hay como, aquí en el Minedu, nosotros como equipo implementador respondemos 21 preguntas de las 63, o sea, prácticamente solamente 40 les toca a las demás áreas y 20 respondemos nosotros como equipo implementador. Ojo, no necesariamente es igual en sus entidades, ¿de acuerdo? Pero eso es un ejemplo que tal vez les puede ayudar a
a tener como que un poco más de claridad de cómo responder estas preguntas, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo lo hacemos en el Minedo. A ver, la pregunta uno, que habla sobre capacitaciones en control interno. ¿Esto quién lo hace? En el Minedu lo hace Recursos Humanos en coordinación con la OTEPA. O sea, para que Recursos Humanos sepa qué capacitaciones tiene que dar, pues tiene que haber una comunicación, ¿no? Del responsable de implementación y decirle, oye, necesitamos capacitaciones en control interno. Ok, entonces por eso aquí dice OGRH, Recursos Humanos y el órgano responsable. Luego, la pregunta 5 habla sobre la designación a uno o más funcionarios o servidores para que en adición a sus funciones tenga a su cargo brindar capacitación, orientación, asistencia técnica. Entonces, el órgano responsable pues tiene que designar mediante un documento y siguiendo todos los pasos que están en la ficha sobre esta designación de un funcionario. Entonces, eso aquí en el Minedo, ¿quién lo hace? Se hace desde acá, se gestiona desde el equipo implementador. Claro, lo tendría que, Isabel, a ver, espérense, hay dos preguntas. Dice Jonathan, existen preguntas que conllevan al registro de gran cantidad de información o de tamaño digital de la información, como el caso de la pregunta 21, donde se evidencian los documentos que acreditan el cumplimiento debido a la gran cantidad de información. ¿Es posible registrar solo una muestra? Eso va a depender, Jonathan, porque aquí registramos todo, todo, todo. Hay el caso de sobre las revisiones, es de logística, sobre las revisiones de los expedientes de todas las contrataciones que ha hecho la entidad y son miles. Se ha hecho la consulta a la Contraloría y la Contraloría nos ha dicho que podemos hacer justamente una muestra, pero ese sustento lo tenemos por escrito. Entonces también tienen que hacer esa consulta a la Contraloría y que les respondan por escrito para que eso sea el sustento y en algún momento o si no te diga, oye, ¿por qué solo subí una parte y no los miles de documentos que tienes? ¿No? Entonces tenemos ese sustento para que nosotros podamos subir solamente una parte de o la muestra sobre estas contrataciones. Entonces, Jonathan, por favor, te sugiero que hagas la consulta a la Contraloría y que la Contraloría también por escrito te diga que sí, sí se puede subir una muestra. A ver, luego Isabel dice, sí, recuerden por favor que desde el Minedo en la OTEPA somos implementadores, al igual que ustedes. Nosotros no somos OSI, tampoco somos la Contraloría. Les estamos compartiendo la experiencia que tenemos al implementar el sistema así, tal cual, igual ustedes. A ver, Isabel Chavesta dice, Anaís, para los casos de no aplica, como por ejemplo las preguntas 17 y 29 que mencionabas, ¿podemos responderlas nosotros como equipo implementador? Claro, el responsable de la entidad de la implementación puede responder, es decir, llenar la ficha. Sí, sí, y tienen que adjuntar el sustento. No se olviden. Luego dice, estimada Anaís, la pregunta 5, ¿existe el listado completo de los informes? ¿Exigen el listado completo de los informes? Sí, sí exigen y se tienen que presentar. En ese, sí, Estimada, esa información, ¿quién nos puede facilitar? Es de la escuela Allen. Ah, ya eso, eh, si mal no recuerdo, esa información se trabaja en el caso de la escuela de ballet con recomendaciones OSI de acá. Eso lo vemos la consulta al interna, Alan, para ver cómo podemos ayudarte, ¿sí? Para ver cómo se saca esa información. Ya, a ver, continuamos. Sobre la pregunta 5, estábamos en la pregunta 5, entonces eso lo vemos desde acá. Luego, la pregunta 23 que dice, si el órgano responsable de la implementación del SSI ha difundido trimestralmente a funcionarios y servidores de la entidad a través de los canales de comunicación con los que cuenta avances y resultados de la implementación, pues en el caso del Minedu lo hacemos desde acá en coordinación con el equipo que hace las difusiones, con la oficina, en algunos casos de prensa, en otros de comunicaciones. Se genera la necesidad desde el equipo responsable de implementación y se coordina para que ellos difundan trimestralmente. Entonces, por ejemplo, todos los meses, cuando nos tocaba reportar, les he estado enviando ejemplos de qué es lo que hemos presentado nosotros, hemos difundido para que ustedes también puedan modificarlo, ajustarlo a su realidad y si les parece bien, usarlo, ¿no? Como sugerencia. Entonces,
Por ejemplo, la pregunta 23 se gestiona desde nuestro equipo implementador. Luego, la 24 dice, el órgano, unidad orgánica responsable de la implementación, ha comunicado a los órganos de la entidad los planes de acción. Ya. Eso también como equipo implementador, ya que nosotros nos encargamos de la implementación. Voy a leer la pregunta completa, ¿sí? Dice, el órgano, unidad orgánica responsable de la implementación del SSI, ha comunicado a los órganos, unidades orgánicas de la entidad los planes de acción anual, sección de medidas de remediación y de control de entre los 5 días hábiles posteriores a su aprobación para que inicien en la implementación de las medidas. Ya, ok. Eso en el Minedu nos corresponde como equipo implementador. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, estamos gestionando la presentación de estos entregables, estos planes de acción a la Contraloría. Entonces, nosotros sabemos cuándo se presentó y con mucho sentido, con mucha lógica, pues nos corresponde también comunicarles a las áreas que tienen que implementar, que ya está aprobado el plan y que tienen que implementar sus medidas de control o de remediación. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos desde acá. Luego, la pregunta 36 dice. El, tit- el titular de la entidad ha evidenciado su participación en la determinación de los productos sobre los que efectuará gestión de riesgos. Ya, ok. Eso también lo gestionamos nosotros porque aquí el titular tiene que aprobar qué productos van a participar de la gestión de riesgos. Entonces hay un documento con su firma y eso lo podemos sacar de la constancia en el aplicativo, porque mediante el aplicativo se sube este documento. Ah, ya. Luego hay así, son varias preguntas, como les comentaba, son veintitantas por la hora, no nos va a dar, pero vamos a ver, hay unas preguntas que son las 62 y las 63. Ya, miren, la pregunta 62 dice que los órganos, unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias de control interno. Ok, nosotros cómo estamos evidenciando esta pregunta usando un acta de reunión. Para ello vamos a entrar al ¿cómo se llama? Al aplicativo de la Contraloría para ver la ficha, ¿sí? A ver, vamos a poner que ya, o sea, a estas alturas todos debemos saber cómo ingresar al aplicativo, ¿sí? Aplicativo del SSI. Vamos a buscar en internet. Ya, entonces aquí nos sale siempre esta ventanita. Y en el primer link que dice orientaciones directiva, de aquí vamos a sacar las fichas editables en Word. Y acá nos lleva a un drive que la Contraloría, ojo, esto es de la Contraloría, ha puesto información. Y nosotros queremos hacer o sacar la información sobre la evaluación anual periodo 2024. Hay una carpeta que dice fichas de revisión, formato de reevaluación de los productos 63, documento orientador, ya. Vamos a sacar la ficha de la 62. Aquí lo vamos a ver. Ya, entonces aquí tenemos la información, ¿no? Revisamos. ¿Qué dice el criterio uno? Dice plan de acción anual, medidas de remediación que identifica los órganos y unidades orgánicas responsables de la implementación. Ya, entonces aquí es el plan, el mismo plan, sección medidas de remediación como evidencia. Lo tenemos, cumplimos, ponemos de cuántas páginas tiene y lo anotamos acá. Criterio específico, dice documento que acredita el análisis comparativo en el cual determina que el 100% de las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias de control interno. Ya, ok. Mire, en este caso, eh, aquí en el Minedu estamos haciendo ese análisis comparativo, ¿sí? Y lo tenemos, por ejemplo, acá. Acá hay un análisis comparativo que hemos hecho con una de nuestras preguntas de deficiencias, ¿sí? Que eso lo hemos visto. ¿Con quién hemos coordinado esto? Con el área de unidad, de organización y métodos. Esta era la deficiencia sobre el reglamento de organización y funciones. Entonces, esto a inicios del 2024 ha sido una deficiencia. Y antes de la implementación, dice. La propuesta de actualización del reglamento de organización y funciones se encuentra en proceso de elaboración. O sea, es como se encontraba la elaboración de este documento antes de implementar medidas de remediación en 2024. Pues porque en el 2024 se han implementado medidas de remediación. Y después de haber implementado estas medidas de remediación, dice, durante el año 2024 se continúa elaborando la propuesta de actualización y funciones.
Ay, perdón. Se continúa elaborando la propuesta de actualización del Reglamento de Organización y Funciones en coordinación con las unidades de organización competentes. Entonces, terminando el 2024, no se ha culminado, dice que se continúa elaborando. Entonces, al cierre del 2024, pues, ¿qué decimos? ¿Se superó la deficiencia, sí o no? En el caso del Minedu, la respuesta todavía es un no. O sea, a pesar de que se han hecho las acciones, las medidas de remediación en el 2024, no se ha logrado el objetivo, que es contar con un reglamento de organización y funciones actualizado. Entonces, la respuesta es no. En este caso, nosotros vamos a marcar no porque no estamos superando esa medida de remediación. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta es, en nuestro caso del Minedu, es que no cumple. Pero bueno, aquí tenemos que hacer la sumatoria de todas las medidas de remediación que estamos haciendo, ¿no? Si tenemos 10 medidas de remediación, y de todas mis 10 medidas de remediación, si he remediado o he superado esa deficiencia, pues mi respuesta va a ser que cumplo, que sí, ¿no? Pero si solamente, por ejemplo, aquí como dice en el criterio 2, documento que acredite el análisis comparativo en el cual determina que el 80 o más y menos del 100% de las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias de control interno y veo, hago mi análisis con mis 9 preguntas o hago con mis 10 preguntas y solamente 9 de ellas sí veo que han superado las deficiencias, pues mi respuesta iría en este segundo criterio, ¿no? Entonces, y si hago ese análisis con mis 10 preguntas de remediación y solamente en dos he superado la deficiencia, pues me va a corresponder un no, no aplica. Perdón, una respuesta solamente como no, porque no he superado la deficiencia que se ha identificado. Entonces vamos a marcar como no. Y eso también tienen que hacer ese análisis en su entidad. Entonces, proponemos que usen estas fichas, mm, y en esta ficha, pues van a hacer ese análisis comparativo, van a ver cómo está antes de la implementación, después de la implementación y finalmente cuál es la respuesta, sí, no. Y esto lo tendrían que hacer para cada una de las preguntas de remediación. Es como lo estamos haciendo acá. Luego, tenemos la pregunta 63. Ya, la pregunta 63. A ver, la 63. Claro, la información, o sea, lo que va a ir en este documento, en este Word o en este PDF, va a ser firmado pues en enero, ¿no? Pero la evidencia que estamos indicando acá ha tenido que ser generada en diciembre. Ok, para el caso de estas preguntas, nos dan la excepción de que se tiene que hacer hasta 15 días, este, hasta la quincena de enero. Entonces, para llenar estas fichas de la pregunta 62 y la pregunta 63, tenemos hasta la quincena de enero para hacer este análisis, esta evaluación y que sean firmadas hasta el 15 de enero para tener la evaluación o la información dentro de los plazos que nos piden. Hay esa excepción para estas preguntas. Entonces, esto todavía se puede hacer de la 62, la pregunta 62 y 63 hasta la quincena de enero. A ver, ¿qué les iba a mostrar? Ya, la pregunta 63. Ya a ver, dice, pregunta 63. Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control han determinado si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel tolerable permisible por la entidad. Ok. La pregunta anterior, la 62, es sobre medidas de remediación y esta es sobre medidas de control. A ver, ¿qué nos pide? Criterio general. Uno, plan de acción, medidas de control que identifica los órganos y unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control de la entidad. Entonces, aquí tenemos que presentar nuestro plan de acción, medidas de control que se presentó en marzo del 2024. Ya hasta ahí tenemos el primer sustento. Luego, lo segundo dice. Documento que acredita el análisis comparativo en la cual determina que el 100% de las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaron el desarrollo y entrega de los productos. A ver, eso, eso cómo lo hemos interpretado aquí. Eso quiere decir que si yo tenía todos mis riesgos de nivel alto,
al finalizar el año han debido terminar haciendo el análisis, un análisis, han tenido que terminar como riesgos bajos, ¿no es cierto? Porque dice análisis comparativo en la cual determina que el 100% de las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos, ¿ok? Pero hemos hecho ese análisis y no en todos han reducido los riesgos. Hay casos en los que han aumentado los niveles de riesgo, ¿ok? Entonces, si en sus entidades hacen el análisis y ven que las medidas de control que han implementado en el 2024 efectivamente hacen la evaluación y dicen, ok, sí, ahora a finalizar el año mis riesgos son bajos, pues estarían cumpliendo, ¿no? Pero en nuestro caso no, porque hay riesgos que han aumentado, hay casos que se han mantenido, hay casos que han disminuido. Luego dice documento que acredite el análisis comparativo en el cual determina que el 80 o más y menos del 100% de las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de productos. Ya, igual. Y acá hay un tema importante que es sobre los riesgos de corrupción. A ver, coméntenme. Ustedes, los que ya conocen, a ver, sobre riesgos de corrupción. ¿Los riesgos de corrupción pueden ser de nivel bajo o de nivel medio? Francisco Masco dice. Ya. Francisco dice que los riesgos no se reducen. Los de corrupción, ya exacto, Isabel. Y si de la evaluación todas las medidas de control redujeron los riesgos a su nivel bajo para el siguiente gestión de riesgos, ya no se puede evaluar. No, sí se tiene que evaluar. Ya, a ver, vamos a responder a Francisco. Los riesgos de corrupción. mm, A ver, sobre lo que preguntaba, Francisco ha respondido y dice, los riesgos no se reducen, exacto. La directiva, perdón, ay, ¿cómo se llama? La guía que no da los lineamientos para los riesgos que afectan a la integridad pública de la PCM dice, ¿no? Que los riesgos de corrupción no pueden ser de nivel bajo ni de nivel medio. Y los que afectan a la integridad pública no pueden ser, perdón, solamente, a ver, otra vez, ya. Los riesgos de corrupción no pueden ser bajos ni medios. Los riesgos que afectan a la integridad pública no pueden ser bajos, o sea, pueden ser medios, altos y muy altos, ¿sí? Entonces, teniendo ese criterio, no llegaríamos a poder superar o a poder reducir los riesgos como nos pide la Contraloría, ¿no? Hay una como pues una contradicción. Entonces, hemos hecho esa consulta también a la Contraloría para saber o sea, cómo es, ¿no? O sea, todo eternamente hasta que cambien esos lineamientos, vamos a tener que marcar siempre no, 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 y siempre va a ir a remediación, a remediación, a remediación. Entonces, pues ahí va a tener que haber algún ajuste, algún cambio normativo en el que más bien nos deberían permitir como que hacer ese análisis, ¿no? Más bien cumplir siempre nuestra gestión de riesgos, tratar de poner medidas de control que nos ayuden a mitigar los riesgos. Entonces, en nuestro caso, en el Minedu, vamos a marcar como no, porque nuestros riesgos, pues, no están llegando a los niveles, a los niveles mínimos. Están llegando a niveles muy altos, altos, medios en algunos casos bajos. A ver, después dice Isabel, y si de la evaluación todas las medidas de control redujeron los riesgos hasta un nivel bajo para el siguiente de gestión de riesgos, ya no se podrían reevaluar. O sea, sí se pueden evaluar, se quedarían como bajos, igual se tenían que identificar causas, efectos, establecer medidas de control ya no sería obligatorio, pero pueden identificar riesgos nuevos, o sea, no son los únicos, pueden identificar siempre riesgos nuevos. Luego, Janina, buen día. Solo las preguntas 62 y 63 pueden realizarse hasta el 15 de enero. La información a ser restringida en el resto de las preguntas se evidencia como... Sí, este, o sea, con certeza te digo que las preguntas 62 y 63 puede generarse estas evidencias hasta el 15 de enero para que se pueda presentar como respuesta en la evaluación, en el entregable de evaluación y no vamos a tener inconvenientes. El resto de preguntas tendríamos que revisar si tienen esas excepciones de plazos, ¿no? Pero con seguridad estas 62 y 63 se pueden hacer hasta el 15 de enero. Ujú. Sparrow dice, sí, todos son altos, pues los riesgos de corrupción.
Luego Patricia dice, en el caso que cada unidad orgánica que tiene a su cargo, por ejemplo, tres medidas de remediación, ¿se hace una evaluación por cada medida? Sí, se tiene que evaluar por cada medida, porque a ver, dice, en caso de cada unidad orgánica que tiene a su cargo tres medidas de remediación. Ok, tiene tres medidas de remediación y una deficiencia, ¿no? No, pues se tendría que hacer la evaluación por cada deficiencia, independientemente de cuántas medidas de remediación le hayan puesto. Pero la ficha habla del total de las medidas de remediación de la entidad, que son varias. Entonces sería que esa ficha la llenaría la encargada de seguimiento de la implementación del SSI, que es la que hace seguimiento. No, o sea, esta ficha, claro, esta ficha de la pregunta 62-63 lo hace el responsable de la implementación porque va a compilar la información que ha recogido sobre el estado de implementación o cómo ha impactado, ¿no? Esas medidas de remediación de toda la entidad. Ujú. La ficha la llena el equipo implementador o el responsable de la implementación con la información que ha recopilado de todas las medidas de remediación o de todas las deficiencias. Luego Francisca dice, consulta, si debido a la naturaleza del producto evaluado, sus riesgos se mantienen en el tiempo, ¿cómo se calificaría ahí? Ok, debido a sus naturalezas. Sí, o sea, hay riesgos que es como los riesgos de corrupción, ¿no? Es que no van a bajar nunca, siempre se van a mantener todos los años como alto, muy alto, alto, muy alto, alto, muy alto. Ahí se va a tener que seguir evaluando. Y ahí vamos a poner, como les decía, en nuestro caso, esta respuesta, esta ficha la vamos a marcar como no, porque no cumplimos con lo que nos pide aquí en la Contraloría, y pues vamos a tener que ir a remediación. Porque si ponemos que sí estoy cumpliendo, pues no tendría sustento, ¿no? O sea, no nos dice que hagas el análisis comparativo, sino de que esos riesgos hayan disminuido y pues la realidad es que no se han reducido. Luego Gabriel dice, entonces, en esta pregunta quedaría como parcial y se aplicarían medidas de remediación. Porque, porque por más que se haya implementado las medidas de control, claro. O sea, por mucho que haya implementado mis medidas de control, en este caso sí, de control, y no ha reducido mi riesgo, pues no estoy cumpliendo lo que aquí pide y vamos a ir a remediación. Ujú. Sí, ya entonces miren, ¿cómo estamos sustentando? ¿Cuál es el sustento sobre este análisis comparativo que nos pide en la 63? Estamos usando estas fichas o estas actas de reuniones, donde nos reunimos con quién, con los equipos. Lo estamos haciendo para empezar por cada producto que tiene la entidad. Entonces, con los dueños de este producto, con las personas que han implementado o implementan este producto, nos hemos reunido y anotamos, ¿no? ¿Cuáles han sido los riesgos de ese producto? ¿Cuáles eran sus niveles de probabilidad de impacto? Que nos da el nivel de riesgo, que eso está en las actas aprobadas del 2024, de inicios de año, y les preguntamos, ¿no? O sea, a ver, después les mostramos cuáles han sido las medidas de control que han propuesto, etcétera. Y aquí, ¿cuál es ese nivel de probabilidad actualmente después de implementar el 2024? Pues nos podrán decir tal vez que ha mejorado. Podría ser aquí una respuesta alto y que su impacto se mantiene y esto se daría un nivel de riesgo alto. ¿Esto es aceptable o no aceptable? Los que estamos familiarizados, los niveles muy altos, altos y medios son no aceptables. Eso depende del nivel de la entidad que tenemos. Para el caso del Minedu, aquí es no aceptable. O sea, significa que tenemos que seguir trabajando sobre este riesgo para aplicar medidas de control. Si mal no recuerdo, las UGELs tienen la opción de que sea hasta nivel medio. Las UGELs de regiones, ojo, porque las UGELs de Lima trabajan como el Minedu, con el mismo criterio. Si, por ejemplo, esto es medio o bajo, eso está en la tablita de los niveles de riesgo. Si esto es bajo y esto es medio, esto da un nivel de riesgo bajo. En este caso, esto es aceptable para todas nuestras entidades. Esto sobre qué es aceptable y qué no es aceptable está en la directiva. Eso depende del nivel de entidad al que corresponde. Entonces hacemos ese análisis. Aquí nos dirán que sí bajó, que no bajó, tal vez esto era alto, medio, tal vez ahora nos dicen no. O sea, el escenario ha cambiado y ahora todo es muy alto, y eso da un nivel de riesgo muy alto.
Esto es no aceptable para todos. Entonces lo vamos llenando así y esto nos sirve de sustento para la pregunta 63, porque hemos visto, hemos hecho el análisis que cumple con lo que nos pide en la ficha y también aquí en las actividades que dice desarrollar el eje supervisión, que esto consiste, miren, en elaborar y presentar el plan de acción semestral y anual. Luego dice verificar la presentación del plan de acción anual, perdón, plan de acción anual de sus medidas de control que lo hemos hecho. Luego dice supervisar la implementación de las medidas de control y esto pues hecho todos los meses se ha supervisado la implementación de estas medidas. Y luego nos dice evaluar la efectividad de las medidas de control, que es justamente esta evaluación lo estamos sustentando con esa acta que les estoy mostrando. Y aquí dice, los órganos y unidades orgánicas a cargo de la implementación de las medidas de control al concluir el plazo de ejecución de las mismas y hasta 15 días calendarios posteriores al plazo del corte de información, o sea, hasta el 15 de enero, deben evaluar las medidas de control implementadas a fin de determinar si las mismas permitieron reducir el riesgo hasta que alcancen un nivel de tolerancia aceptable por la entidad. Ese nivel de tolerancia depende del nivel de entidad que tenemos. Y aquí dice que esta actividad debe evidenciarse mediante un documento formal. Entonces, estamos usando para esta actividad 4 estas fichas del acta 63 que les estoy mostrando, porque ahí hacemos ese análisis, esa evaluación, ese comparativo. A ver, algo más. Acá hay otras preguntas, dice. Pero el tema es que los riesgos no se reducen nunca. Ya, sí, exacto, Francisco. Es un bucle. Va a ser algo de no salir hasta que modifiquen las fichas o pues cambien lo que han establecido en la guía para el tratamiento de riesgos de corrupción, ¿no? Pero eso está relacionado al contexto en el que vive nuestro país. Entonces, pues estamos ahí en ese bucle, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta 63 y la 39? Ya, a ver, vamos a ver con eso y terminamos porque esto ya era lo último. Por favor, llenen, completen su registro de asistencia. Ahorita les vamos a pasar ¿cómo se llama? La encuesta de satisfacción para que con esos correos que nos compartan, yo les pueda compartir el Excel que hemos visto y esas dos fichas de la pregunta 62 y 63 para que también puedan usarlo, pero completen con los nombres correctos, completen a qué unidad ejecutora, a qué entidad pertenecen y también escriban de forma correcta sus correos, porque si no, no les vamos a poder hacer llegar la información. Ya, a ver, lo de la 39. Y terminamos con eso. A ver, vamos a ver aquí en el Excel. Aquí, por si acaso, les vamos a dejar marcados de qué preguntas respondemos aquí como equipo implementador para que ustedes también puedan guiarse, ¿sí? Y puedan tenerlo como referencia. Ojo, esto no es exactamente cómo se tiene que dar en sus entidades, porque recuerden, somos diferentes y tenemos organizaciones distintas. A ver, aquí la 39, la que nos estaba preguntando. Mm, ya. Ya miren, vamos a seleccionar solamente la 39. A ver, espérense. Aquí nos decía el mensaje, quiero leer lo que nos pusieron en el chat. La 63 y la 39 ya. Aquí nos dicen la 63, esta y la 63. Ya, miren. La 39, ¿qué dice? Se ha documentado la revaluación de riesgos asociados a los productos que fueron incorporados en la gestión de riesgos de años anteriores a fin de identificar nuevos riesgos que pudieran afectar dichos productos. Ok, miren, ¿cómo evidenciamos esto? ¿Son distintas? Sí, son distintas, porque aquí nos está hablando de la gestión de riesgos que hemos hecho en el 2024, a inicios del 2024. ¿Y eso cómo evidenciamos? Lo evidenciamos acá con un acta de gestión de riesgos. Cuando hacemos el proceso de gestión de riesgos, de identificar sus riesgos, controles, etcétera, elaboramos un acta. Y en esa acta de trabajo dice qué riesgos son nuevos o qué riesgos se están revaluando y vienen de años pasados. Y la pregunta 63 nos está hablando como del resultado de la implementación de las medidas de control de todo el 2024 y que se está haciendo este análisis finales del 2024 hasta la quincena que se va a hacer en el 2025. Sí son distintas, son diferentes.
Ya, ok. Entonces vamos a hacer también una asistencia técnica sobre el tema de gestión de riesgos para que puedan ver esas actas de trabajo que usamos, donde evidenciamos aquí varias de estas preguntas. Miren, ¿ah? Les voy a mostrar aquí rapidito y ya con eso terminamos. Ay, no, he apretado otra botoncito. Ya. Mira, por ejemplo, actas de gestión de riesgos, ya. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco preguntas del cuestionario que las respondemos con las actas de gestión de riesgos que trabajamos cuando se hace gestión de riesgos. O sea, si no se tiene la evidencia de esto del 2024, ahora que tenemos que hacer gestión de riesgo en estos meses, pues generamos ya la evidencia para que a final de año se responda a esto. Ah, ok, ya. Elena, sobre esa pregunta de estados financieros, ¿podemos ver la linterna, por favor? Porque es bien específico ese tema sobre presupuesto. Y tendríamos que hacer la consulta con el equipo que nos apoya aquí con esa información. Tenemos un teléfono, los voy a poner acá. Elena, por favor, para que nos contactes. Aquí, miren, ya, y con eso terminamos. A ver, mi nombre es Anaís Becerra, como les decía. Eh, en mi equipo está Mónica Maguiña, que es, bueno, nos encargamos de la implementación del sistema aquí en el Minedu. Y para cualquier consulta, por favor, contáctenos a este número que es el teléfono de regiones. Cualquiera de las dos le va a hacer la consulta, le va a atender o también pueden escribirnos a los correos. Entonces, Elena, por favor, sobre esa consulta de presupuesto, contáctanos para poder ayudarte y derivarte con la persona encargada que ve ese tema, porque es específico. Ya, listo. Bien, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Miren, en la tarde vamos a hacer la misma asistencia técnica de 3 a 4 para las personas que no han podido ingresar ahora en la mañana, para los equipos que no han podido ingresar ahora en la mañana, y pues pueden volver a ingresar en la tarde para que tal vez, no sé, tomen nota de algunos puntos que no estuvieron, que se pasaron tal vez muy rápido o que requieren refrescarlo o recordarlo, ¿sí? Entonces la asistencia técnica de la tarde va a ser la misma que de ahora. Eso sería todo. Por favor, no olviden completar sus datos en la encuesta de satisfacción. Y también en el registro de asistencia, esta información nos va a ayudar a poder identificarlos y poder hacerles llegar esta información que estamos viendo. El Excel, sobre todo, me parece bien práctico para que ustedes lo manejan, lo puedan consultar. Eso de las actas de las preguntas 62 y 63 también para que ustedes puedan usarlo y obviamente lo ajusten, cambien las palabras o los términos para que se adecúen a las realidades de sus entidades. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención, gracias por su participación. Gracias Isabel, a ti también y a todas las personas que han hecho la consulta. Eso sería todo. Buenos días con todos. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.